Bien, hay en la Asamblea dos proyectos que tienen que ver con protección de datos. Y por eso se llama protección de datos. Vea qué es, ¿verdad? Protección de datos. Yo le pedí a Mauricio París, que es la persona que nos ayuda a nosotros regularmente con el tema de la protección de datos, que nos ayudara, porque para decirlo con todas las palabras, bueno, él es experto en arbitraje, tecnología, protección de datos, contratos, todo ese campo que tiene que ver con riesgos y debilidades que todavía pueda tener este o cualquier proyecto. Y resulta que de repente este proyecto, que ya prácticamente estaba descartado, vuelve otra vez, y no a cualquier parte, vuelve aquí, enfrente, a pegar el gol. Y entonces le digo, no, Mauricio, expliquemos qué pasó con este proyecto que fue cuestionado en su momento. ¿Por qué preocupa? ¿Es algo de que a usted le guste o no le guste? ¿O hay razones claras de por qué en su momento se fue tan claro al hablar de este? Son dos los proyectos, pero de este en particular que ahorita está presentando Enrique Sánchez del Partido Acción Ciudadana a la Asamblea Legislativa, al plenario. Hola, doña Amelia, un gusto saludarla. No salimos de una para entrar a otra en este tema de los datos, oyendo la mesa de trabajo anterior, en donde alguno de los diputados decía que la agenda del Ejecutivo en extraordinarias parece ser solamente impuestos. Pues yo diría que es solamente impuestos y datos, lo cual ejemplifica bastante bien, o puede resumir bastante bien a esta administración. El año pasado, luego del escándalo de la UPAP, el PAC presentó un proyecto de reforma integral a la Ley de Protección de Datos Personales por medio del diputado Enrique Sánchez. Ese proyecto no era otra cosa más que la ley actual, con una serie de parches mal puestos, lleno de errores, en fin, un proyecto considerablemente malo. Cuando fue consultado, prácticamente todas las organizaciones, sobre todo las cámaras sociales, las gremiales, CAMTI, CAMCHAM, entre otras, pues básicamente enviaron cualquier cantidad de observaciones al proyecto, tantas que uno pensaría que el proyecto había perdido toda posibilidad de ser aprobado, sobre todo porque por quién lo está proponiendo, o el partido que lo está proponiendo, que es el partido que ha cometido las dos violaciones de datos personales, las dos violaciones a la privacidad, a la intimidad de los costarricenses más grandes en la historia de este país, el caso de LOPAT y sobre todo el caso de las pruebas FAR. Entonces, digamos que creo yo había un tema de legitimación política de peso, ¿no? Pero como muchas otras cosas también, como mencionaban antes, que el partido de gobierno pues tiene la suerte de que siempre cae parado, ahí, contra todos los pronósticos, le introdujeron una serie de cambios adicionales, producto de las sugerencias que se hicieron, de forma muy sorpresiva, la Comisión de Asuntos Económicos aprobó de forma unánime hace unas semanas el texto sustitutivo. Es decir, ¿qué aprobó la comisión en forma unánime? ¿Qué estaba tan claro en la comisión? Y sobre todo, porque voy a decirlo con todas las palabras, no sé cuántos expertos en protección de datos haya en la Comisión de Asuntos Económicos, pero en fin, ¿qué fue lo que aprobó la comisión unánimemente? Lo que la comisión aprobó de forma unánime fue el texto sustitutivo, es decir, la modificación, los parches que se le introdujeron al proyecto, entonces volvieron a presentarlos, prácticamente un proyecto nuevo, lo volvieron a presentar, el diputado Sánchez lo volvió a presentar, y si no me equivoco fue en el último día de ordinarias, ahí en las a priora, en donde termina la comisión votando de forma unánime ese texto sustitutivo. Es decir, el proyecto no ha sido aprobado, pero va muy encaminado, y sobre todo lo que llama la atención y que me parece a mí preocupa
además, es que dentro de esta agenda que controla hasta el 31 de enero el Poder Ejecutivo, que está enfocada básicamente en FMI y en impuestos, pues parece que ha sido este tema tan prioritario para la administración del presidente Alvarado que lo ha convocado. Entonces el proyecto... Y ahora, ¿qué es lo que dice que debería preocuparnos? Sí, muchas cosas en realidad, pero por ir, digamos, al grano, de los temas que son más importantes para la gente, creo yo, más allá de temas técnicos. Este es un proyecto técnico, doña Amelia, y eso es lo primero que hay que tomar en consideración, es decir, la protección de datos es un aspecto técnico, no está para ocurrencias legislativas, ¿no? Entonces yo le diría que dentro de las cosas que más preocupan está, número uno, el hecho de que en el artículo 14 de este proyecto se está planteando la posibilidad de que el Estado siga trasladándose los datos de los costarricenses como les venga en gana. Es decir, lo que se trató de hacer por medio de la UPAD, que lo hicieron por medio de un decreto, ahora incluso están permitiendo que se haga a un nivel inferior. Cualquier institución del Estado puede celebrar, de acuerdo a ese proyecto, un convenio institucional, es decir, un contratito de 2 páginas, con otra institución para trasladarse los datos personales de los costarricenses, como si pasarse una moneda de 100 colones de un bolsillo al otro. Eso es francamente muy preocupante porque realmente lo que hace es legitimar básicamente el tratamiento de datos personales que se procuraba hacer por medio de la OPAD, en donde el Estado entonces tenía la posibilidad de obtener los datos de todas las instituciones. Eso es muy serio en un país en donde el Estado participa en muchas áreas de la economía, ¿no? En donde el Estado tiene bancos, en donde el Estado tiene aseguradoras, en donde el Estado tiene universidades. Entonces, por ejemplo, con esto, la Casa Presidencial podría celebrar convenios de cooperación con todas estas instituciones y decirles, deben todos sus datos, ¿no? Le ponen unas restricciones mínimas que ni siquiera llegan a unos alambres de púa, en donde, por ejemplo, se tiene que comunicar ese convenio a la Agencia de Protección de Datos. Es decir, ni siquiera es que la Agencia de Protección de Datos tiene que aprobarlo, sino que simplemente le mandan una copia del papel y ya con eso cumplen el requisito, ¿no? A ver, Mauricio, a ver, ¿cómo se explica usted? Por eso se lo dije cuando le pregunté, que una comisión de económicos, en que no sé si habrá alguien que sepa de verdad de protección de datos, luego de los escándalos que ha habido en este país, porque han sido escándalos con las justificaciones puestas sobre la mesa de por qué la gente se molestó, que entendemos no es por ignorancia, que entendemos que estamos en un proceso en que todo, hasta el dato nuestro, se convierte en algo fundamental, y eso es importante para nosotros, pero podría ser para mucha gente hacer con nuestros datos lo que quiera. Bueno, entonces, ¿cómo se explica usted que una comisión que no tiene ni un solo experto de datos vote afirmativamente esto que usted me acaba de decir? Yo no me lo explico, doña Amelia, yo no me lo explico. Yo puedo entender que el diputado Sánchez, que es miembro de esa comisión, que es, digamos, el riñón del Partido Acción Ciudadana, quiere impulsar su proyecto. Yo lo que no puedo entender es cómo los otros partidos que integran esa comisión, Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Liberación Nacional, y hay un par de diputados independientes, le votan al Partido Acción Ciudadana este proyecto, así como está, ¿no? Es francamente inconcebible. Entonces pareciera que realmente es parte de estos goles que usted bien mencionaba en la primera parte de su programa, que existen, pero esto es un gol de cancha a cancha, muy peligroso, que creo yo es importante ejercer todos los mecanismos de presión posibles para lograr que el proyecto no se apruebe. Yo lo que me pregunto, doña Amelia, la pregunta que no tiene respuesta todavía es ¿cuál es la urgencia del Poder Ejecutivo? ¿Cuál es la urgencia del diputado Sánchez de dejar este proyecto aprobado antes del 31 de enero que termina el periodo de extraordinarias? ¿Cuál es la urgencia? ¿Por qué de un momento a otro se convierte este tema en un tema prioritario para el país, por encima de, por ejemplo, el montón de proyectos que decía Daniel Calvo antes, que simplemente quedaron ahí tirados en el olvido, ¿no?
sea, yo no me lo explico, sinceramente, doña Amelia. Hay otros temas también que son preocupantes que no sé si quiere que aborde. Sí, también. los podemos esbozar. O sea, cuando usted decía que se pueden esperar a que todos los costarricenses entendamos de qué están hablando, porque están hablando de nuestros datos. Y me puede esbozar los otros y cerremos con un tema. Todos estos datos que acumula un gobierno, una persona, lo que sea, eventualmente se pueden vender, eso es un negocio, o hay que ponerle un chip a alguien para que se convierta, para que tenga que andar con eso, y eso es un negocio, pero eso póngamelo al final, porque no sé, estoy preguntando nada más. Sí, doña Amelia, vea, se supone que esto es una ley de protección de los ciudadanos frente al tratamiento de sus datos personales. Lo que tenemos aquí es un proyecto que lo que hace es lo contrario, es proteger al Estado frente al tratamiento que hace de los ciudadanos. Es un proyecto que pone primero al Estado y después al ciudadano, no solamente por el artículo 14 que le digo, una cosa sospechosa, peligrosa. Hoy día la ley de protección de datos dice que las opiniones políticas son datos sensibles, es decir, las opiniones políticas no pueden ser tratadas, no pueden ser recolectadas, no se puede hacer perfilado de opiniones políticas. Que se haga es otra cosa. Pero hoy día la ley establece eso. Y le introducen un cambio en una palabra. Ahora entonces ya no son las opiniones políticas lo que va a ser dato sensible, sino es la afiliación política. Es solamente si usted está registrado o no en un partido político. Y un país en donde ya nadie cree en los partidos políticos, eso es irrelevante. ¿Por qué le hacen ese cambio, doña Amelia? Yo no sé. Es decir, ¿qué quieren hacer? Perfilado legal de datos relacionados con las opiniones políticas. ¿Para qué quieren hacer eso? Es decir, es algo sumamente peligroso. Luego, insisten en trasladar la Agencia de Protección de Datos como un órgano del poder legislativo. Y eso, creo yo, una de las cosas que uno, pensando mal, podría pensar es que toda la urgencia de este proyecto es precisamente para, es parte de la feria de empleo del partido saliente para conseguirle chamba a gente pensando en la próxima administración. Pero entonces, eso desde el año 1992 la Sala Constitucional dijo que eso no se puede hacer. La misma Agencia de Protección de Datos, que yo mismo he criticado mucho de que es considerablemente servil con el Poder Ejecutivo, ya les dijo que eso no se puede hacer. E insisten en que este proyecto traslade la Agencia de Protección de Datos al Poder Legislativo, ¿no? Entre otras cosas, dentro de todo este contexto, además, quieren que Costa Rica se convierta en el país del mundo con las multas más altas en protección de datos. Un 6% del volumen de ventas globales de las empresas, como multas impuestas por la Agencia de Protección de Datos. Entonces, imagínense una empresa, no sé, un banco regional, por ejemplo, que tenga operaciones en toda Centroamérica, que tenga un volumen de negocios en toda Centroamérica de los millones que a usted se le ocurra. Pues entonces, en Costa Rica, esta Agencia de Protección de Datos Personales, con todo lo que hemos visto, tendría la posibilidad de poner una multa del 6% de las ventas que pueda tener o de los ingresos que pueda tener ese banco, en el ejemplo que le estoy dando, a nivel global. Eso es inconcebible. Es decir, pasamos de unas multas de $10,000, que hemos criticado muchísimo también, a unas multas del 6% del volumen de negocios, es decir, al extremo totalmente contrario. Entonces, a mí lo que me preocupa es que también con ese modelo de multas, con todos los problemas que ha tenido la Agencia de Protección de Datos, estemos en presencia más bien de un mecanismo de expropiación encubierto, porque entonces lo que van a hacer es ponerle multas, y esto solo a las empresas privadas, doña Amelia, es que eso es lo que no se vale. Es decir, quien viola sistemáticamente los datos personales de los costarricenses es el Estado. Pero entonces, de acuerdo a este proyecto, el Estado se sale de rositas, se va de rositas y nada pasa con el Estado, pero en las empresas sí, un 6% de todo lo que usted venda, no solo en Costa Rica, sino a nivel global. Eso es inconcebible. Y siguen un montón de cosas ahí adicionales, doña Amelia, que el proyecto, lo que trataron de hacer con este texto sustitutivo, como una de las cosas que se les atacó es que no era un proyecto técnico, que no era un proyecto que siguiera el estándar internacional, agarraron unas cosas, unos institutos y unas cosas de normas internacionales y el estándar, y se lo pusieron ahí a la carrera, y lo presentaron ahora sí perfumado, pero lo que pasa es que sigue teniendo estos daños estructurales. Y lo que usted decía, doña Amelia, sobre el tema del tratamiento de datos personales por parte del Estado. Desde luego que una de las cosas que más preocupan y lo que fue la razón por la cual nació la protección de datos
en Europa fue precisamente para proteger a los ciudadanos frente al tratamiento de sus datos que realiza el Estado. También, desde luego, muy importante el tratamiento de los datos que realizan las empresas. Pero en la mayoría de los casos, el tratamiento de los datos que realizan las empresas es tratamiento de datos que la gente suministra voluntariamente. En la mayoría de los casos, por ejemplo, con las redes sociales, ¿no? Típicamente uno ve comentarios de, pero si el Facebook usted pone todos, bueno, sí, pero usted los pone voluntariamente. Y el hecho de que una mayoría de la población le suministre los datos a las redes sociales no quiere decir que todos estemos de acuerdo en hacerlo, ¿no? Pero entonces el problema aquí, el riesgo, es que en un país como Costa Rica, en donde, vuelvo y repito, el Estado tiene empresas metidas en un montón de segmentos muy delicados de la economía, el Estado entonces tenga estas facultades impresionantes para hacer con los datos básicamente lo que le dé la gana. Y esto se pega con otros proyectos muy peligrosos. El proyecto de datos biométricos, que también es uno de esos muertos vivientes que pensábamos y que el año pasado gastamos o invertimos una buena cantidad de tiempo hablando aquí en su programa, que ya sentíamos que también perdía toda viabilidad política, resucita y es aprobado un texto sustitutivo también de forma unánime. Entonces, ahí pareciera que hay, compadre hablado, de yo te apoyo uno y vos me apoyas otro. Entonces, ahí sí hay una gran preocupación. Los datos biométricos, que son los datos más sensibles, es decir, los datos que permiten, por ejemplo, la identificación por medio de videovigilancia en áreas públicas, por ejemplo, ahí sí lo que están queriendo hacer es que se haga una base de datos biométricas de todos los costarricenses y además de todos los extranjeros, y que esos datos biométricos puedan ser comercializados. Es decir, vendemos los datos biométricos de los costarricenses y sobre todo de los extranjeros. Entonces, eso sí es una cosa total y completamente una ocurrencia que yo me imagino que si Costa Rica aprobara ese proyecto, ya me imagino yo a los Estados Unidos haciendo una alerta internacional diciéndole a sus ciudadanos, no viajen a Costa Rica porque ahí, si usted pasa por el puesto fronterizo, le van a tomar una foto y esos datos pueden ser vendidos al mejor postor. Ay, Dios mío, ¿verdad? Hay cosas que uno no termina de entender. ¿Y por qué los tiempos y el respeto? Y es que lo que dice don Mauricio no es jugando. O sea, las cosas están claras en este momento sobre la mesa. Y que nadie interprete a que decimos que no, que dio cuarte, que qué miedo, que dé un dato. No estamos hablando de nada de eso. No estamos hablando de que sí, de que hay que irse acostumbrando a los nuevos tiempos, pero que en los cuales el ejercicio de nuestros derechos también está en juego. Y será así toda la humanidad, no va a ser de forma diferente, porque al final saldrán debajo las piedras los que sigan pensando en así. Gracias Mauricio por ayudarnos a poner en claro, creo que bastante claro, esta información.